Hola amigos, un abrazo desde Jalapa, Veracruz, aquí en estas cápsulas informativas. Vamos a tocar hoy un interesante tema, sobre todo para aquellos que alguna vez han ocupado lo que viene siendo el servicio de procuración de justicia o en este caso también a los que lo ejercen. Vamos a hablar de lo que es el asesor victimal privado y el asesor forense privado. Antes de poder abarcar este tema, porque hay muchas confusiones y algunos todavía viven dentro de lo que era el sistema penal inquisitorio, el que era el anterior, donde había un ministerio público y donde había esas audiencias que eran un híbrido entre el oral y lo que viene siendo lo escrito. Siempre ha existido la figura del defensor público y el defensor privado. En este caso, el defensor público, que es la figura que adopta cuando en este caso hay una persona que se encuentra detenida o que está dentro de un proceso penal o de una carpeta de investigación, la cual el Estado se lo proporciona. Muy famoso en la frase Miranda, que lo dicen en Estados Unidos, tiene derecho a guardar silencio. Y en caso de que usted no cuente con un abogado, el Estado tendrá que proveérselo. También la encontramos dentro de la cartilla de derechos que se lee como el primer respondiente cuando hay una persona detenida. Y este abogado defensor que es institucional cuenta con lo que viene siendo el asesoramiento y el acompañamiento de el procesado, investigado o en la calidad que se encuentre dentro de una carpeta de investigación. Y eso está bien, solamente que hay que tomar en cuenta que a veces no es por voluntad, sino por carga que tienen de trabajo, cargas brutales, donde a veces no pueden ni siquiera estar rompiendo la ley de la física, de que un objeto puede estar en un lugar al mismo tiempo, dos veces al mismo tiempo. Y con esa saturación de trabajo que puedan tener ellos, pues es muy complicado de que ellos puedan darle una debida atención a esos procesos, a esas carpetas de investigación de sus representados. Máxime que a veces se encuentran adentro de un penal y pues es complicado para ellos poder ir a hacer investigación de campo, inclusive a veces proveerse de los mismos instrumentos del Estado mexicano, como en servicios periciales, o también con respecto a la que viene siendo investigación que puede proporcionar la policía ministerial. Eh, por eso, a veces, pues, sí es sano que la persona pueda tener un defensor privado para efectos de que pueda tener ya no un debido proceso, sino una debida defensa. Mm, Bueno, y ahora diremos en este caso qué ha pasado con esa figura del asesor victimal y el asesor forense. Cabe recordar que México no hace mucho, aunque es uno de los países que entra en este sistema muy lejos de lo que es en América Latina, Chile, que fue un impulsor, y otros estados latinoamericanos que ya lo tienen, entra con esta figura del sistema penal acusatorio, dejando atrás a lo que viene siendo el sistema penal inquisitorio. Que si lo quieres ver de una manera simplificada, hay una película que la encuentras en YouTube, se llama El Santo Oficio. En la España era la Santa Inquisición y en México lo llevaron como el Santo Oficio. Velo y vas a darte cuenta de lo que era el sistema penal inquisitorio. Entonces entramos a esta nueva era de la oralidad con el sistema penal acusatorio, donde la reina de las pruebas ya no es la confesional, tenemos una prueba pericial y sobre todo un debido proceso. Y en este debido proceso se le da voz y voto a la víctima, pero la víctima
que a veces no tiene el conocimiento técnico jurídico como un abogado, pues en este caso la víctima se puede allegar de un asesor privado victimal, que es prácticamente como si fuera su abogado. Y esto sí tiene mucha trascendencia e importancia porque vaya, no es por menospreciar, la carga que tiene de trabajo una fiscalía es brutal y muchas veces se quejan y la verdad es que no es por voluntad nuevamente de parte de los fiscales, no es con dolo. Muchas veces tienen un sobrecupo de carpetas, de audiencias y tal como el defensor público tiene que estar en 1000 lugares al mismo tiempo. Y lo peor de todo es que a veces el fiscal es como si fuera el maquinista de un tren de vapor, de los de viejos de antes, donde esa máquina se mueve con fuego y de él depende el fogonero, de él depende el mecánico y cientos de personas más que mueven esa máquina. Entonces, para la defensa, pues es más fácil. Solamente es quitar una vía y descarrilas el tren. Por eso la importancia del asesor victimal. ¿Por qué? Porque a veces, pues, el maquinista no puede y ocupa en este caso un ayudante. Un ayudante que no solamente es estar ahí para decir me adhiero o me adhiero, sino para también participar solicitando y vigilando los actos de investigación que se integran en la carpeta de investigación. Porque si no de nada sirviera, solamente estuviera como un atrezo, como una figura ornamental. El asesor no solamente tiene voz y voto, sino también puede en audiencia dar un razonamiento para que el juzgador pueda también tomarlo en cuenta. Inclusive es muy recomendable por la saturación que tienen a veces las fiscalías con el trabajo y una carpeta pueda tardar años en judicializarse y en este caso el asesor forense pueda agilizar dicho trámite, a veces no de una manera muy cortés porque se promueve el juicio, como yo le llamo, innominatus rex, como la película de Jurassic Park, el innominado que es donde el mismo abogado victimal acude ante una audiencia de control para solicitar, en este caso, el acto de investigación, el cual es omiso por parte de la fiscalía. Por supuesto que no son caprichos, tiene que ir debidamente motivado y razonado para que en este caso el juzgador pueda en este caso darle la razón y obligar al fiscal a que le dé cumplimiento a dicha petición, no capricho, porque creo que ahora que estoy viendo conforme a los medios, muchos casos ya parecen caprichos por parte de las víctimas y en ese caso pues tampoco, bueno, hay una frase fea que no la puedo decir aquí, pero Dios no endereza jorobados ni complace personas pensantes. Esa es una figura muy importante en la cual yo recomiendo al 100% porque como lo digo, el abogado nada más, el abogado defensor solamente tiene que hacer descarrilar el tren, pero en este caso la fiscalía tiene que hacerlo llegar a tiempo y es sumamente complicado en esas condiciones donde a veces no hay suficiente personal humano, recurso material, administrativo y a veces inclusive hasta la política criminal es influenciada por la política pública. Por eso la importancia para que no le dé madruguete o para que no dejen llevar esa carpeta de investigación a un ritmo diferente del que lo va a poner la víctima. ¿Qué es el asesor ahora forense? El asesor forense es una figura que es adoptada hoy en día sobre todo por los defensores privados. Los defensores privados, ¿por qué? Porque vaya, el fiscal tiene su perito y tiene un catálogo de peritos.
de él depende también cómo los vaya a desahogar en la audiencia. Por lo tanto, debe de conocer cuál es el peritaje de cada uno de ellos y cómo funciona. Pero hay abogados que solamente conocen las técnicas de litigación y ahí es donde viene la problemática, porque a veces no conocen cómo funciona una prueba pericial en criminalística de campo, criminalística de laboratorio y criminología, como hoy que se está usando día con día esa figura de el análisis del contexto. Si no lo conoce, difícilmente podría contradecir, en este caso, la teoría del caso del fiscal con lo que es el trabajo de los peritos. Por lo tanto, esta figura, como les digo, es muy importante porque el asesor forense puede hacer auxilio, en este caso, del defensor para los interrogatorios, contrainterrogatorios y entender cómo es que funciona esa prueba pericial y las deficiencias que pueda tener en esos dictámenes y en ese trabajo que realiza los peritos colegiados, que son los peritos de la fiscalía. No es un metaperitaje, porque un metaperitaje es cuando tenemos un dictamen, por ejemplo, en psicología forense, y contratamos otro psicólogo particular que esté especializado en ciencias forenses y pueda en este caso atacar y contradecir dicho dictamen. El asesor forense es el que le da la ruta al defensor para efectos de la teoría del caso, porque abogado que le diga que yo me la sé toda, córrale, desconfíe de él. Es imposible que uno se sepa todo lo que conlleva y aquí tienes que tener un grupo interdisciplinario para que tú puedas tener una teoría del caso y una defensa adecuada, en este caso, para tu representado. Por eso ese tipo de figuras se deben de estar adoptando. Son privadas, sí, al igual que el asesor victimal privado. ¿Cuestan? Claro que cuestan. No vas a un especialista o a un médico particular especializado y la consulta es barata. ¿Por qué? Porque lo barato sale caro. Lo barato sale caro y como a veces le digo a los clientes, pues es que se me hace muy caro el perito, es el único perito que podemos usar para poder hacer un metaperitaje. Y en el caso dado de que usted sea sentenciado, lo que usted no gastó en ese perito, lo va a tratar de gastar en amparos, recursos y sobre todo tomando en cuenta que el hotel más caro del mundo pues son las prisiones. Bueno, estamos para servirles. Aquí también tenemos esa figura de asesor victimal y asesor forense, pero no lo digo con la egolatría del servicio. Es como tú ahorita una persona que no le puedo llevar el caso porque se encuentra en otro estado y le comento, oye, la verdad es que me es caro para que tú puedas tenerlo porque sería traslados, viáticos y mil cosas. Y dice, yo lo entiendo, pero independientemente, le digo, de que yo no lleve el caso, tienes que irte con un defensor particular, porque ese defensor que se está poniendo por parte de tu empresa o el defensor público no está haciendo nada y cuando te des cuenta pues ya es totalmente tarde. Así es que, amigos, lo barato sale caro. Estamos para servirles. Cualquier cuestión, están las preguntas. Y les mando un gran abrazo y saludo. Estén donde estén.